Buenas tardes a todos, a Samuel, Roberto, Sergio y a mi persona. Nos corresponde tratar el tema acerca de la intervención e importancia de distintos profesionales en la planificación deportiva. Primero hay que decir que la planificación es un proceso aplicable a cualquier actividad y resulta preciso en su realización. De hecho, hace referencia a prever con suficiente tiempo los hechos o acciones según las necesidades y posibilidades reales. Se debe aprovechar al máximo los recursos actuales y a futuro. Es decir, se pretende decidir de forma anticipada lo que se va a realizar en un futuro, cómo, cuándo y quién lo va a realizar. Hay que seguir ciertas pautas en una planificación. Primero, debe ser única, individualizada y específica. Se tiene que definir los objetivos del entrenamiento de cada periodo. También se deben describir los elementos del entrenamiento que son específicos del deporte. Y hay que llevar una organización lógica de los elementos y contenidos del entrenamiento. Acá se deben de contemplar evaluaciones y competiciones. Si queremos un mayor éxito deportivo, se necesitan profesionales en el área de la salud como nutricionistas, fisiólogos del ejercicio, terapeutas físicos, psicólogos y doctores. Por otro lado, el atleta necesita, darse a conocer, necesita contratos y demás, y acá es donde entra el papel de los educativos, administradores y patrocinadores. A continuación, Roberto les hablará más en detalle sobre el papel del psicólogo. El papel del psicólogo. El rol del psicólogo es un tema reciente en el ámbito deportivo, más específicamente lo que se ha llamado como entrenamiento psicológico. Esto es el método por el cual se prepara al deportista para manejar situaciones de estrés y fortalecimiento de la autoconfianza. Otros puntos en los cuales entra el rol del psicólogo son en el triángulo deportivo. Este triángulo está conformado por la familia, el entrenador y el deportista. El psicólogo está encargado de fortalecer este triángulo de una manera integral, enseñando al deportista cómo conllevar una correcta relación entre la familia, el deporte y el entrenador sin que este proceso afecte su rendimiento. Por su parte, en el ámbito de la rehabilitación de lesiones, el psicólogo debe enseñar al deportista a recuperar la autoconfianza, ya que luego de ciertas lesiones, algunos deportistas quedan con traumas considerables a la hora de realizar movimientos en los cuales se ve involucrada específicamente la zona de la lesión. Esto va de la mano con la fisioterapia, ya que el factor psicológico juega un papel de suma importancia en una correcta rehabilitación. El psicólogo debe de enseñar al deportista cómo aplicar las técnicas enseñadas sobre liberación de estrés en ciertas situaciones, como en el ámbito de competición en el cual se genera bastante estrés. Finalmente, el psicólogo también cumple un rol de evaluador y de brindar un diagnóstico sobre si el deportista está en condiciones aptas para una competencia o bien para iniciar procesos de entrenamiento más intensos. Otro de los profesionales y uno de los más importantes en el ámbito deportivo es el terapeuta físico. Este tiene el rol de velar y adaptar todos los procesos de entrenamiento a los cuales se someterá el deportista para que no lleguen a ser lesivos o perjudiciales en su rendimiento. El terapeuta físico debe de tener una comunicación directa con todos los profesionales que rodean al atleta. En caso de lesión, este proveerá una serie de pasos por los cuales pasará el deportista desde el tratamiento, terapias y procesos de readaptación, hasta lograr que el deportista llegue lo más cercano a su nivel antes de la lesión de la manera más rápida posible. Unas de las terapias más comunes son la crioterapia, la mesoterapia, la kinesioterapia, electroterapia y ultrasonoterapia. Ok, a mí me corresponde hablar de la importancia del médico en la planificación física deportiva. Ok, al momento en el que se realiza una periodización o una planificación física deportiva, se debe tener presente
la parte preparatoria, competitiva y transitoria para él o los atletas. Además, se debe considerar de manera preventiva cualquier eventualidad que afecte en pequeña, mediana o en gran medida, pues el correcto cumplimiento de lo planificado. En estas situaciones es donde podemos considerar la aparición de lesiones, enfermedades, gripes y malestares, ya sea antes, durante o después del evento competitivo, donde se vea limitado el atleta a continuar pues como se había planificado con anterioridad. Es en estos casos que vamos a requerir de suma importancia realmente la presencia de un médico que nos respalde, ya sea dentro de un comité olímpico, de un equipo, el médico personal del atleta, etcétera, ya que bueno, él va a ser el encargado junto al entrenador para gestionar el riesgo del atleta en competición. Además, el médico es quien encuentra el equilibrio ético y operativo entre la gestión de la salud y en optimización del rendimiento del atleta. Según varios autores, la concientización del médico también debe verse reflejada en situaciones difíciles como la toma de decisiones clínicas bajo intereses de salud a largo plazo, ya que podrían complicarse por la interferencia de intereses de salud que se quieran, pero a corto plazo, que están siempre arraigados a la búsqueda de ganar una competición o de tener el mejor nivel en competición. Entonces es aquí donde la presencia del médico debe revisar estos problemas. Normalmente también va a depender del comité olímpico, del club o del atleta en lo personal, para que el médico tenga un equipo de demás especialistas para poder enfrentar cualquier tipo de estas circunstancias. Ok, también válgase de comentario extra que la FIFA tiene una reglamentación en cuanto a la figura del médico, la cual dice que un médico general debe ser el encargado o el director, por decirlo de algún modo, de todo el personal médico de un club. Importancia de la parte educativa en la planificación física deportiva. Cuando se planifica bajo un modelo clásico, vamos a presentar que se divide en tres grandes partes: periodo preparatorio, competitivo y de transición. Este primer periodo, que sería el preparativo, se va a dividir en dos fases: la fase de preparación general y la fase especial. En estas partes vamos a encontrar en gran medida reflejada la parte educativa, porque, por ejemplo, en la fase de preparación general se debe buscar que él o los atletas se les establezcan las bases funcionales para entrenar. Aquí podemos hablar de las destrezas motoras y la parte técnica. Por lo tanto, el entrenador debe educar y enseñar a cómo realizar la correcta ejecución y la correcta técnica de lo que él está solicitando de manera teórica y práctica. Además, en la fase específica se da un enfoque mayor a lo que sería la disciplina. Por lo tanto, lo que el entrenador enseñe y eduque a los atletas va a ser desde una visión meramente enfocada en lo que es el deporte. Por otro lado, es importante mencionar que en gran medida la parte educativa, enfocada a la enseñanza y aplicación de los fundamentos tácticos y técnicos, o sea, refiriéndonos a movimientos específicos de la disciplina, del aprendizaje de una técnica, de ejecución, etc., se da en competidores amateurs, juveniles e infantiles en gran medida. ¿Por qué? Porque deportistas élites y avanzados se enfocan más en pulir la técnica, pues se enfocan más en esto realmente que en adquirir nuevos conocimientos por su experiencia en la ejecución de la disciplina. Entonces, finalmente siempre vamos a caer en la importancia de la parte educativa al realizar pues la planificación física, ya que esto va a establecer las bases para lo que se quiere desarrollar a lo largo de la temporada, para no solo adquirir el mejor estado de forma, sino para afrontar con mayores garantías de éxito en toda la temporada. Hay algunos autores que mencionan que el ser parte de un club
o bueno, de un equipo representan los deportistas amateur, juveniles y o infantiles la primera fuente de educación sobre su deporte de interés. Entonces, es el lugar que en gran medida les va a enseñar y los especializa dentro de esa disciplina. Por lo tanto, los preparadores físicos o entrenadores al planificar saben que deben dar de forma teórica y práctica las suficientes bases para que los nuevos atletas aprendan y se eduquen no solo sobre lo que deben realizar en la sesión de entrenamiento, sino todo lo que conlleva el deporte que les apasiona. Otros autores mencionan que es importante que el entrenador o el preparador físico posea cualidades pedagógicas donde faciliten y favorezcan el aprendizaje del atleta. Esto pues para obtener mejores resultados en competición y hasta en la práctica. Entonces va a ser muy importante que a la hora de realizar esta planificación física deportiva se contemple la forma en la que los contenidos teóricos y prácticos se van a explicar para que el proceso educativo brinde beneficios a la hora de competiciones y o sesiones de entrenamiento. Además, hay otros autores que mencionan que el entrenador o el preparador físico debe cumplir también un rol de mentor, principalmente en los atletas juveniles más allá del área deportiva, ya que ellos van a brindar un acompañamiento y apoyo al desarrollo de cualidades psicosociales fuera de lo que ya aprenden dentro del deporte, y esto se van a ver en resultados pues beneficiosos a la hora de que el atleta compite y al relacionarse entre otros compañeros también, ya que también hay una parte de enseñanza enfocada al aprendizaje de la cooperación, disciplina, liderazgo, autocontrol, entre otras cualidades. Entonces, a la hora de cumplir o realizar una planificación física deportiva, se debe contemplar que durante las distintas sesiones la relación entrenador-atleta para la puesta en práctica del factor educativo no va únicamente en torno al deporte, sino que va más allá, como el desarrollo de cualidades psicosociales, la enseñanza de cómo llevar una vida con hábitos saludables, entre otras como las que también mencioné anteriormente. Patrocinador. El patrocinador es a quien que hace la aportación económica o material relacionada a algún deporte o actividad. Dicha actividad se convierte en una estrategia de mercadotecnia y promoción con la finalidad de obtener el beneficio de notación y presencia de marca. Se conoce como patrocinado a la persona, organización, equipo o evento que recibe apoyo económico, material o de servicios por parte del patrocinador, con el fin de utilizar y promover cierta marca en el desarrollo de una determinada actividad. Se obtiene beneficios económicos que permiten aumentar el desarrollo de la organización, el rendimiento físico de los deportistas, la expansión de los eventos o el patrocinio de algunas competencias. Nos dice que se presentan grandes ventajas, ya que permite crear vínculos entre marcas y los valores de un atleta, sumándole a esto un sinnúmero de publicidad, fomentado por las relaciones públicas. La importancia de patrocinadores en el ámbito deportivo actúa en la sociedad actual como una ayuda a promocionar aún más el deporte y generar a los deportistas que logren participar más en dichos deportes. También en más competencias, ya sean internacionales o de cada uno de sus países, sumándole a esto el valor agregado a sus productos o servicios del patrocinador, además de contribuir notablemente al desarrollo del deporte en general. Vemos que actualmente la relación entre los deportistas y los patrocinadores es muy común. Esto debido a que los atletas necesitan de los recursos de sus patrocinadores para poder participar en todas las competencias, también por la necesidad de materiales de entrenamiento y equipos de competencia. Sin embargo, los patrocinadores se benefician de distintas formas, entre ellas el prestigio de su marca, la publicidad y la forma más directa de comunicarse con los deportistas. El patrocinio juega un papel fundamental en el apoyo de equipos y deportistas en el desarrollo de la competencia y eventos. El motor que mueve el patrocinio son las empresas a través de sus aportaciones monetarias, obteniendo a cambio unas contraprestaciones. Este es un elemento visible tanto en el deporte profesional como en el deporte popular, esto con el fin de obtener unas contraprestaciones. Administrativo.
El compromiso de los administradores en la planificación deportiva es velar por el proceso de desarrollo de nuestras instalaciones y a conseguir que sean más eficientes y rentables. También promover mecanismos de investigación, planificación y gestión. Debe ser claro y conciso. Debe estar pendiente de las características de las prácticas deportivas, conocer el entorno tanto en los atletas como en los lugares de entrenamiento, áreas de influencia en la ciudad, estar atento a los lugares donde se utiliza el equipamiento. En situaciones de mercadeo debe tomar en cuenta situaciones tales como el tipo de población, los recursos económicos, las condiciones geográficas, sociales, cultura deportiva y la actuación municipal. Conocimientos de algunos administrativos. Gestión de recursos. Se referencia en mayor medida a los recursos financieros y también a los patrocinios. Además, control de las actividades programadas, de presupuestos, de los deportistas, los recursos contables, el personal que labora en la organización o los que sean involucrados en la planificación. La planeación hace referencia a la planeación anual o del día a día. En algunos casos menciona la planeación deportiva, lo que pueden estar haciendo referencia a las actividades que se desarrollan durante los entrenamientos o entre ellos, en el cual de los deportivos se habla de una planeación del sector y de la terminación de planes y se menciona desde el punto de vista de la formulación y ejecución. Proyectos. Se mencionan actividades de este tipo tales como la elaboración, gestión y evaluación de los distintos proyectos que se efectúen. Relaciones. Se destaca que aquí una buena relación con las organizaciones públicas o privadas, especialmente para el tema de patrocinios. Se destacan las redes sociales, las alianzas, también se destacan las relaciones con los padres de familia. Modelo de gestión. Dentro de ellas destacan cronogramas, el manejo del archivo, la correspondencia, las reuniones, inscripción de los atletas, recolección de pagos, elaborar actas, base de datos, manejo de documentos en general. Actividades operativas tales como el plan de trabajo, cronogramas, los proyectos y el mercadeo. También se organizan los planes de trabajo y bases de datos. Proceso administrativo. En gran medida se mencionan conocimientos que tienen que ver con fases del proceso administrativo, como la planeación, ejecución, control, evaluación y organización y la dirección. Conocimientos del deporte. Diferentes conocimientos, deben ser bastante específicos de cada deporte. Saber también la metodología y planificación del entrenamiento que se esté realizando y debe estar especializado de una forma administrativa, de forma de la educación deportiva. Importancia del nutricionista en la planificación física deportiva. Primero hay que decir que los alimentos cumplen varios objetivos importantes. Primero, suministran energía para el mantenimiento de funciones y actividades. Segundo, aportan materiales para la formación, crecimiento y reparación de estructuras celulares. Y también suministran sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos. Está claro que un deportista necesita energía para un óptimo rendimiento y hay que tomar o se deben de tomar en cuenta diversos factores como la necesidad del metabolismo basal, el crecimiento y la actividad física del deportista. Por lo tanto, es necesario que la dieta proporcione energía suficiente para cubrir todas las necesidades de todas las actividades fisiológicas. Un nutricionista deportivo debe establecer patrones alimenticios equilibrados, completos, variados y bien calculados para potencializar y complementar la actividad de un atleta, favoreciendo el anabolismo proteico, niveles energéticos elevados dependiendo del deporte, es decir, que el atleta rinda, y también propiciar el catabolismo de lípidos, es decir, la pérdida de grasa corporal, manteniendo un porcentaje de grasa óptimo para el deporte. Específicamente los nutricionistas se deben de encargar de los siguientes aspectos. Primero, tienen que determinar el requerimiento calórico del atleta, dependiendo de la etapa de la planificación en la que se encuentre. Acordémonos que hay mesociclos
más intensos, con más volumen, y por supuesto que al haber mayor gasto energético, el atleta va a necesitar un mayor aporte de calorías. Segundo, un nutricionista debe determinar si el atleta necesita algún suplemento deportivo en alguna etapa del proceso, ya sea que no esté recuperando bien o que no esté cubriendo sus necesidades proteicas. Un nutricionista es el que decide si el atleta necesita suplementarse. Luego, los nutricionistas se encargan de determinar la cantidad de agua y electrolitos que el atleta o deportista necesita, tanto en la competición como en los entrenamientos. Es decir, los nutricionistas son los responsables de evitar que el atleta se deshidrate. Y bueno, también otro punto importante es que los nutricionistas deben de planificar cargas de carbohidratos si el atleta o el deporte así lo requiere, ya sea antes de algún entrenamiento intenso o antes de alguna competición importante. Importancia del fisiólogo en la preparación y planificación física deportiva. La fisiología es la ciencia que estudia los cambios en las funciones de los órganos y sistemas corporales. Los objetivos principales de la fisiología del ejercicio son estudiar e investigar la respuesta o ajuste al ejercicio agudo y la adaptación funcional al entrenamiento. Un fisiólogo es importante durante toda la preparación física, ya que este va a ser el encargado de aplicar pruebas y evaluaciones de laboratorio para determinar si el deportista está progresando con respecto a las cualidades físicas envueltas en su deporte. Por ejemplo, la composición corporal, la resistencia cardiovascular, la fuerza, la potencia, la resistencia muscular, la velocidad, la flexibilidad, la coordinación y la agilidad. Otro punto importante es que el fisiólogo va a ser el encargado de calcular el umbral anaeróbico. Cuanto mayor sea este umbral, existirá un mejor rendimiento. Y es muy importante conocer este umbral, ya que nos va a permitir conocer cuándo el deportista está siendo afectado por el lactato y así entrenar con base en ello para mejorar la resistencia a esta sustancia. También con el umbral anaeróbico sabremos la condición física del atleta con la que inicia, ¿verdad? Y determinaremos si es necesario que lo mejore. También con el umbral anaeróbico podremos saber a qué intensidad trabajar durante todo el macrociclo. Otro punto importante de los fisiólogos es que calculan factores como la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de reserva y el gasto cardíaco. También los fisiólogos son los encargados de determinar los niveles de lactato antes, durante y después de una sesión de entrenamiento o incluso una competencia de control. Otro punto importante es que un fisiólogo determina qué condiciones son óptimas para entrenar al deportista. Acá me refiero a condiciones como la altura, la hora del día y el lugar. Esto para que el día de la competencia el atleta llegue con un máximo rendimiento. La periodización del plan anual comprende dividir el programa en unidades para gestionar mejor los procesos de entrenamiento y adaptación, y si fuese necesario para garantizar que se alcancen los picos de rendimiento en las principales competencias. Después de analizar a algunos de los especialistas involucrados durante la planificación deportiva, vemos la actuación conjunta de estos actores. Cumplen funciones de suma importancia durante la planificación, dependiendo de sus cargos y posiciones que ocupen dentro de ella, que adecuadamente artículos proporcionan el logro de los objetivos financieros y competencias establecidas. Como se nos presenta, Gómez Espejo nos dice que el psicólogo tiene la función de aumentar la salud mental del deportista y buscar mejorar el nivel de rendimiento deportivo, así como desarrollar mejoras en la estabilidad emocional de los deportistas.
También la nutrición tiene un importante papel en el mantenimiento de la salud, prevención de enfermedades, lesiones y por supuesto para un mayor rendimiento deportivo. El proceso de integrar, absorber, transformar y utilizar las sustancias de alimentación para producir energía, como lo menciona Carvajal. También se nos dice que el médico deportivo nos ayuda a considerar y prevenir enfermedades, lesiones y gripes, malestares antes, durante o después de una competencia. Esto donde limiten el atleta a continuar. Sin embargo, se pueden prevenir este tipo de lesiones por malos gestos deportivos y aquí vemos la importancia de mencionar la parte educativa enfocada a la enseñanza y aplicación de los fundamentos tácticos y técnicos de movimientos específicos con buen gesto deportivo y aprendizaje de una técnica de ejecución. Díaz nos menciona la importancia de los patrocinios, ya que se obtienen beneficios económicos que permiten aumentar el desempeño de la organización, el rendimiento físico de los deportistas, la expansión de eventos o la participación en una mayor cantidad de estos. Nos presenta la importancia también de un fisiólogo que estudia los cambios en las funciones del organismo y sistemas corporales. Su objetivo principal en el ejercicio son estudiar e investigar la respuesta o ajuste al ejercicio agudo y la adaptación morfofuncional al entrenamiento. Es importante presentarle suficiente atención a las características individuales de cada agente implicado durante la planificación e integrarlos en el momento apropiado. Es decir, cada uno debe ser capaz de desarrollar su trabajo desde un entorno global, trabajando bajo un mismo objetivo que posibilita lidiar con el cansancio físico y emocional para generar mayor calidad de entrenamiento. Esto nos lo dice Pérez y Cantón